de conectar sus cámaras. Ay. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra tercera sesión. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien. Quienes puedan y no tengan problemas de internet o de autoestima, cualquiera de las dos, prendan sus cámaras. Y lo que a veces es la autoestima que no te deja prender la cámara, ¿verdad? Buenas tardes, ¿No doctor. te gusta cómo te ves? Bueno, pues les dejé mucho material, espero que vayan cuando menos organizándolo, lo vayan guardando, ¿verdad? Déjenme aceptar aquí a las personas, a ver. Mentira. Está entrando Sirenia. Tomo nota porque la asistencia es importante para su constancia. Por eso voy tomando las. Dice María, GGP, María Guadalupe, Mariana Osalde, Bueno, Laura Rodríguez, ok. Bueno, hablamos un poco del material que pues es abundante y se va acumulando conforme las sesiones. Bueno, ya las últimas sesiones es poco el que les doy. Lo importante lo vamos dando yo como las primeras 4 o 5 sesiones donde más se carga el material de lectura y le estoy mandando lo que llamaría el material clínico, ¿no? O sea, audios y materiales que uso prácticamente en el trabajo de campo, en el trabajo práctico, ¿verdad? Vamos a empezar por comentar 2 lecturas. Experiencia, ¿qué es lo que le resulta como más facilitador para que las personas puedan involucrarse a hacer algo diferente? De hecho, o sea, empezar a meditar. Ajá, el audio que les mandé de 10 minutos de meditación, ese es el que para mí ha sido como el caballito de batalla, ¿no? Incluso ahí en el correo les puse, ¿no? Que ese es el más común. Normalmente cuando la gente no tiene ninguna práctica, practicamos aquí en la sesión, 5 minutos, 8 minutos, le explico en qué consiste, como el tema de la respiración abdominal, etcétera, etcétera, o sea, como lo hacemos, ¿no? Pero algo que estimula mucho a la práctica es insistirles, ¿no? Como el solo hecho de sentarte a meditar tiene beneficios. Eso es muy importante, que la gente entienda que el solo hecho de que tú cierres los ojos y empieces a poner atención a tu respiración, estás logrando importantes cambios en la química de tu cuerpo. Eso es fundamental. Incluso dice el doctor Joe Dispenza, dice, cuando practicas la atención plena, te sales del programa, o sea, cambia incluso cuestiones del subconsciente, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental y es lo que me ha ayudado a que la gente se ascriba, digamos, o se haga más sistemática, ¿no? Convencerle de los beneficios, practicarlo en la sesión e ir paso a paso. O sea, no le vamos a dejar que medite 2 horas diarias, por ejemplo. O sea, obvio no. 10 minutos. Meditaciones 10 minutos, ¿no? 2 veces al día. A veces, bueno, si se puede 3 y si no, bueno, 1. O sea, hay gente que dice, bueno, yo solo pude meditar 5 minutos. Bueno, son buenos. Como que poco a poco la gente tiene que irlo valorando, ¿no? Ahora estamos hablando de mindfulness, vamos a ver que hay otras técnicas que ayudan mucho, ¿no? Los casos como los famosos anclajes y la reprogramación positiva. Hay ejercicios, ya se había dicho, tipo hipnosis, donde la gente se relaja profundamente y hablamos con el subconsciente para producir cambios. Eso es lo que hace la hipnosis, ¿no? Se ve así medio misterioso, pero no es tanto. Sirenia. Sí, doctor, en cuanto a la cuestión de los medicamentos, como bien usted dice, a veces los pacientes pues buscan soluciones mágicas, ¿no? Y rápidas, sin que les cause ningún esfuerzo, ¿no?
Entonces yo siempre les explico, o sea, doy medicamento, pero eso es solamente un bajito porcentaje lo que le va a ayudar a mejorarse. Usted tiene que hacer prácticamente el 80%, ¿no? Entonces nos podemos apoyar obviamente con la psicoterapia, meditación, ya les empiezo a hablar del mindfulness, etcétera, ¿no? Pero que también el paciente debe de hacer su esfuerzo, porque todo lo quieren así como muy dependiente, ¿no? Que lo del exterior cambie y que los demás me ayuden, hagan, pero ¿yo qué hago para empezar a hacer el cambio, ¿no? Entonces hacerles más bien el hincapié y sembrarles esa semillita del deseo, ¿no? El deseo de cambio, el deseo de estar bien, que deben de esforzarse. Si no, así como que de maravilla o del cielo no va a caer la solución, ¿verdad? Ni la mejoría. Sí. Entonces, sí, hay que irlos concientizando, ¿no? Así De que el esfuerzo es de ellos. Uno los orienta, guía, apoya, farmacológicamente o psicoterapéuticamente, pero que ellos son los que tienen que hacer el esfuerzo. Si no, no hay mejora. De hecho, implica todo un cambio de estilo de vida. Vamos a hablar un poquito más de eso. Laura, adelante. Gracias, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Híjole, es que esta parte es un poquito más personal. Yo tengo pues, un familiar que, digo, no lo estoy atendiendo ni mucho menos. Yo, de hecho, estoy iniciándome en esta parte de la psicología clínica y la psicoterapia. Pero este familiar fue diagnosticado por un psiquiatra con trastorno bipolar. No tiene estudios, o sea, solamente le hicieron unas resonancias, me parece, y solo tiene como el resumen, ¿no? Pero también en ese diagnóstico tiene como unas ligeras descargas en el cerebro que le dijeron que eran como tipo microepilepsia, que le ocasionaban un dolor de cabeza muy intenso y que eso a su vez pues le desencadenaba este síndrome. El psiquiatra de inmediato lo medicó, pero pues en esa a lo mejor resistencia mía como psicóloga, sí dije, espérame, ¿no? Tampoco es como, sí, como tan así, ¿no? Tan directamente que ya, o sea, con ese estudio ya te hayan dicho que eres bipolar. No. Entonces, tu tema es más bien neurológico, ¿no? Así. Entonces, pero se está resistiendo mucho a ir con un neurólogo a que le valore esa epilepsia, o sea, que vea que nada más es como una epilepsia y que no es un trastorno. Se ha negado a ir a terapia, porque dice que a mí ya me dijo, o sea, la ciencia lo dice, ¿no? Un médico a mí me diagnosticó, o sea, ¿tú qué me vas a venir a decir? Eres psicóloga, ¿no? Es difícil. Mira, sí. por eso les recomendé mucho la lectura, y ojalá lo lean todo, este libro tan interesante, La invención de las enfermedades mentales. Lo escribe un psicólogo y un médico, un farmacólogo, de hecho, y hablan de muchos, hacen un estudios muy, bueno, hacen lo que se llama un metaanálisis de muchos estudios, muchas investigaciones. Y bueno, para no hacer el cuento largo, incluso hasta les puse ahí las secciones del capítulo 7, la página 186 para ansiedad y la 187 para depresión. Bueno, ahí concluyen que no hay nada, o sea, claro, ¿no? O sea, han hecho los estudios de resonancia magnética, estudios con TAC, estudios con aparatos de última generación. Les voy a decir, solo hay creo que en este momento solo hay un equipo de investigación capaz de detectar problemas importantes del cerebro. Les voy a decir quién es, permítanme. Este señor, Daniel Amen, tiene un libro que se llama Cambia tu vida, cambia tu cerebro, cambia tu vida. Creo que es el único, hasta donde yo entiendo por lo que he leído, el único psiquiatra que encabeza un grupo, de hecho así se llaman las clínicas Amen, así se llama Amen, como cuando decimos, ¿no? Así sea, no sé por qué se apellida Amen, pero se apellida. Bueno, él tiene laboratorios de vanguardia con la máxima tecnología que utilizan unos aparatos basados ya en física cuántica y tecnología de vanguardia que son capaces de mapear el cerebro de manera impresionante. Y bueno, él medica, pero a cuentagotas. En todos los casos, incluso al ratito les hago un resumen del libro, ya un resumen del libro. Él medica a cuentagotas
y en todos los casos que detecta de problemas X o Y, siempre recomienda aspectos de meditación, trabajo de cambio de actitud, o sea, él tiene muy clara la conexión mente-cuerpo. Y crean, investiguenlo, googleenlo, es uno de los médicos mundialmente reconocidos en la conexión mente-cuerpo. Y si tuviéramos estos laboratorios en México, yo no dudaría en mandar al psiquiatra a un paciente, por la calidad de trabajos que hacen ellos. Pero en México no hay eso. Bueno, entonces, lean el libro y van a ver ahí que hasta el momento, incluso también el doctor Amén lo señala, hay muchas lagunas respecto si realmente las famosas enfermedades mentales son causadas por desequilibrios químicos o es el desequilibrio químico causado por problemas mentales. O sea, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Pero no nos peleemos con eso. Yo creo que el tema es, si hay que medicar a alguien, que lo medique a alguien con experiencia, para empezar, porque a mucha gente la medica gente en el Seguro Social que ni siquiera son psiquiatras. Aquí en México, estadísticas del sector salud, el 70-75% de la medicación psiquiátrica la hace el médico general. Pues imagínense. Entonces, desde ahí empezaban los problemas. Entonces, si nosotros vamos yo, por ejemplo, yo sí me apoyo con el doctor Leo Doroni, él trabaja con 2 psiquiatras aquí en León, gente muy decente, y cuando la cosa está difícil, bueno, ahí sí, que vayan con el psiquiatra, ¿no? Pero en general la idea de la psiquiatría entonces es estabilizar una situación, pero definitivamente no va a resolver el problema. Ahora, sí hay lo que habíamos dicho, enfermedades mentales, pero consecuencia de problemas del cerebro, ¿no? Obviamente, ya saben, puede haber demencia senil, puede haber demencia por toxinas, ¿no? Por alcoholismo, por traumatismo craneoencefálico, genéticas, ¿no? Síndrome de Down, parálisis cerebral, tantas cosas, Alzheimer. En fin, entonces sí hay enfermedades, pero la enfermedad no es la mente, pues no es la mente la que está enferma, es el cerebro, y como el cerebro ya no funciona bien, pues obviamente se desajusta la función mental. Entonces, mucho de lo que llamamos enfermedad mental, como depresión, ansiedad, bipolares, y todos esos por el estilo, trastornos obsesivos compulsivos, son actitudes conductuales, la mayoría, no son trastornos del cerebro. De ahí la importancia de convencer a la gente de que trabaje en un cambio de estilo de vida. Vamos a ver en la próxima sesión incluso a una importante psiquiatra vanguardista, a la doctora Kelly Brogan, hablando de la depresión con una visión muy moderna y la importancia que tiene hacer un análisis muy cuidadoso, porque hay depresión, ella habla mucho de la depresión en las mujeres, si hay depresión que es provocada por problema de tiroides, por ejemplo, ¿no? Y el psiquiatra ya la está medicando como si tuviera una depresión real, entre comillas, cuando el problema es de tiroides. Entonces, es complicado, ¿no? Es bueno, yo incluso he recomendado a gente que sufre depresión por muchos años que se haga un estudio endocrinológico, a ver si están bien sus hormonas, porque es muy probable que el problema sea hormonal, no solamente, sobre todo cuando no vemos un historial de un trastorno de abusos sexuales, abandono, no ves una vida dramática de por medio y la persona siempre ha estado en la depre, probablemente sea más hormonal, ¿no? Haya una deficiencia tiroidal o del timo o de la hipófisis, o vete a saber en qué parte hay una deficiencia. Entonces, un estudio minucioso endocrinológico puede derivar eso y quizás una medicación apropiada pueda regularlo. Pero aún ahí, si nos vamos más allá, esas deficiencias endocrinológicas pueden obedecer a problemas también mentales. La persona se puede apoyar con medicamentos para regular sus hormonas, pero también necesita nuevamente trabajar con sus pensamientos. En fin, es un tema vasto y muy interesante, pero a mí me gustaría como sintetizar a partir de estos artículos y de lecturas que les dejé, que debemos evitar en todo lo posible llevar a las personas que tienen problemas, digamos, que son accesibles a la psicoterapia, llevarlas a la medicación. Pero sí debemos tener a la mano un buen equipo de psiquiatría para apoyarnos cuando sea necesario, porque lo va a hacer. O sea, hay gente que sin un tranquilizante, sin un ansiolítico, no va a salir adelante, o un antidepresivo. Hay gente que está tan deprimida que no es capaz ni de levantarse, ¿no? Entonces el antidepresivo
le puede ayudar para que empiece su trabajo terapéutico. Pues definitivamente, en muchos casos, será un apoyo importante. Ahora, en todos siempre es importante cuidar la alimentación. Hoy, como lo están, Kelly Brogan lo señala y muchos otros médicos de vanguardia, como también Joe Dispenza, bueno, la interesante, la medicina albaíta que cabeza Deepak Chopra, que aunque es medio marchante, pero tiene cosas interesantes, de la alimentación. Los carbohidratos, los azúcares, sabemos que son el mal de nuestro tiempo y se sabe que están asociados con la depresión y la ansiedad. El exceso de carbohidratos y de azúcares. Entonces, eso es muy importante. Cuando yo recibo gente con estos síndromes, también les pregunto sobre su estilo de vida, que incluye, hacen ejercicio, cómo duermen, la parte de alimentación. Y le digo, bueno, si no quieres ir al nutriólogo, pero cuando menos, tienes que ver cómo comes. Hay gente que me dice, por ejemplo, yo empiezo mi día con medio litro de café y voy desayunando 10, 11 de la mañana. ¿Y qué desayunas? No, pues hay unas quesadillas. ¿Y una frutita, algo? No, pues sabes. O sea, imagínense entonces el cuerpo que no le está recibiendo los nutrientes, las vitaminas, los minerales necesarios. Entonces, es importante el estilo de vida. Cómo se alimenta. Ahora sí que frutas y verduras son muy importantes. Comer los alimentos más natural posible. Desayunar bien, comer bien, cenar poco. O sea, en fin, cosas tan obvias, ¿no? Pero que la gente no cuida y no se da cuenta que eso también fortalece sus estados depresivos o de ansiedad. Entonces, eso también es importante, considerarlo, el estilo, ¿no? Tiene que haber un equilibrio en la alimentación, tiene que haber una actividad física, hacer ejercicio y disminuir el estrés, ¿no? Si vives en un ambiente estresante, tienes que trabajar, ya sea, pues, controlando el estrés internamente o alejándote de los estresores si es posible. Adelante, doctora. Sí, y agregando esto de la alimentación, pues también, por ejemplo, el no consumo de sustancias tóxicas, ¿verdad? Por Claro, ejemplo, bueno, se están echando sus obvio. cervecitas y luego la embriaguez y todo y quieren estar Sí, al sí, 100, sí. pues va a estar difícil, ¿no? Yo Así también les es. hago hincapié en eso de dejar de consumir sustancias tóxicas, ¿verdad? Sobre todo el alcohol, ¿no? La nicotina. Y también, como usted dice, la alimentación es básica, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi región donde yo radico, que es en Ciudad Valle, San Luis Potosí, pues también aquí se está acostumbrado a comer 2 veces al día. Digo, no, bueno, por costumbre, por cuestión económica, por el calor, porque quita mucho el hambre, ¿verdad? Cuando son temperaturas de 45, 48 grados, pues ya no dan muchas ganas de comer. Entonces la gente, pues medio que se hidrata, pero también los datos de deshidratación baja obviamente los electrolitos y eso también genera Por supuesto. malestares emocionales, pero no, Así ¿no? es. Entonces también yo les hago hincapié, pues su hidratación, sus sueritos, estar comiendo aunque no tenga hambre, poquito, les digo, poquito como pajarito, pero que coman 3 a 5 veces al día, etcétera, ¿no? Porque tienen jornadas largas, por ejemplo, de trabajo en el campo, y pues 2 veces al día comer, híjole, sí está difícil, ¿no? Ajá. Entonces, hay que hacer mucho hincapié con la alimentación, como bien dice usted, y con la hidratación también. Excelente. Entonces, vamos a hablar más de este tema. Ahorita, como lo estamos introduciendo, la próxima sesión vamos a hablar más de depresión con Kelly Brogan y otros interesantes estudios que se están haciendo. Me gustaría ahorita que nos metiéramos al capítulo 10 de los lóbulos prefrontales y luego dar espacio para que veamos 2 o 3 casos mínimo, ¿no? Para empezar a trabajar con eso. Pero algo que les quería insistir bueno, eso, ¿no? Entonces, sintetizando, cuando recibimos personas con estos síndromes, recuerden que no solamente es ayudarnos con las técnicas que estamos viendo de meditación, de reprogramación positiva, etcétera, ¿no? Los anclajes, en fin. También que revisen su estilo de vida. Es muy importante la manera en que se alimentan y la manera en que llevan su vida, ¿no? Porque la gente piensa que el solo hecho de dialogar y exponer, digamos, sus inquietudes, las cosas que le preocupan, obviamente todo eso ayuda, pero si tu estilo de vida es disfuncional, es aversivo, es estresante, pues eso no te va a permitir obtener una buena salud, ¿no? Entonces también eso es muy importante. Bueno, el capítulo 10 les voy a compartir un PowerPoint breve del capítulo 10 de Joe Dispenza sobre el tema de los lóbulos prefrontales que juegan un papel muy importante en el trabajo. ¿Quién alzó su mano? ¿Marta?
Adelante. Sí, doctor, es que lo que usted menciona sobre la depresión en cuanto al aspecto hormonal, lo que menciona la doctora Kelly Brogan. Sirenia respecto a la Yo pensé que decía alimentación y la también evitar la doctora Sirenia, sí. y también la doctora Sirenia, Sí. y Kelly Brogan. Ajá. Doctor, pero hay otro aspecto que he observado en los consultantes y no sé si en esto coincidamos con los colegas, y se trata de la pobreza en cuanto a experiencias de reflexión que se pueden tener, ya sea por ver una película, escuchar música, lecturas, paseo, es decir, como yo de pronto me encuentro con, oye, y no como una cuestión de socializar superficialmente, sino como saber de qué se alimenta y pregunto, oye, ¿viste, por ejemplo, ¿viste la película El Padrino? No. ¿Has leído? ¿Qué tipo de lectura te gusta? No, no me gusta leer. Bueno, ¿ves alguna película o una serie? Pues no, lo que pasa es que no, prefiero escuchar música. ¿Qué tipo de música escuchas? Pues regional mexicano, lo que sea. Y no me voy a referir de ninguna forma a que esto sea privativo de personas de escasos recursos. Lo escucho en profesionistas. Y a mí eso me llama mucho la atención porque si no hay como un alimento de experiencia, por ejemplo, voy a seguir con la película El Padrino, pero puede ser cualquier otra, o una serie como que no confronta con nuestros propios valores, estilo de vida. Si ve uno una película muy gringa, puede uno decir, pues son gringos, ¿no? Está de pasado de fantasía. O si ve uno una película X, pero no encuentro eso. A veces es, oye, vamos a trabajar, ¿no? ¿O viste tal personaje? No. Entonces, hay ocasiones, ¿cómo se llama eso que sientes? No sé. O bien ellos mismos dicen, es que hice esto, pero no sé si está bien o está mal. Entonces, digo, a mí me llama mucho la atención como que no hay referencia en su interior porque tampoco la hay en el exterior. Y lo dejo como una observación nada más compartida. Interesante, sí. Pues es lo que podríamos llamar, algunos, los filósofos dirían la pobreza de espíritu, ¿no? Es decir, que no te has interesado en conocer, en involucrarte más y todo eso, ¿no? Interesante observación. Y se va a conectar mucho con lo que vamos a platicar ahora del doctor Joe Dispenza. ¿Sí le están leyendo a Joe Dispenza o léanle, porque son libros muy interesantes? Vamos a compartir este PowerPoint. Bien. Son unas notas sobre el capítulo 10 del libro Desarrolla tu cerebro, de Joe Dispenza, ¿no? Empecemos por comentar esto. Espérenme tantito. Quiero abrir el libro porque también quiero leer unas cosas de ahí. Déjenme abrirlo. Ok. Ahí está. Bueno, ya lo abrimos ahorita. Bueno, vamos a empezar aquí. Una de las cosas más importantes que tenemos que entender es que para romper el ciclo repetitivo de pensamientos y sentimientos negativos se requiere un trabajo consciente y sistemático. O sea, no basta el diálogo y menos la medicación, ¿no? O sea, la gente tiene la fantasía de que medicarse o platicar las cosas es suficiente. No, puede ayudar una medicación. Por supuesto, ayuda mucho al diálogo, pero tiene que haber un trabajo consciente y sistemático, porque solo así es posible que se cambie realmente la química emocional, como, retomando a la doctora Candy Per,
Si quieres que tu química cambie, la química de tus emociones, tienes que cambiar tu manera de pensar, pero de manera sistemática, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, el libro empieza hablándonos de la tragedia de la lobotomía. No sé si alcanzaron en la época. Hablo de la tragedia de la lobotomía. Dispensa nos da por ahí platica una anécdota de que a principios del siglo XX, en un grupo de mineros que trabajaban, había un joven, que era un joven capataz, muy bien reconocido como un buen líder, una excelente persona. Y tuvo un accidente muy grave, ¿no? Se clavó una varilla, por así que en la frente, en los lóbulos frontales, pero sobrevivió. Lo llevaron al hospital y con extremo cuidado lograron extraer la varilla, pero quedó dañado, obviamente, los lóbulos frontales se dañaron. Y llamó la atención que después de esta situación, esta excelente y bella persona, decían sus compañeros, se convierte en una persona de lo peor. Déspota, grosero, incluso utilizaba un lenguaje soez que no utilizaba antes, mentaba madres por doquier, etc. Para no hacer el cuento largo, acabaron despidiéndolo. No tuvieron que liquidarlo porque se volvió una persona insoportable. Más allá de esta anécdota dramática, pues los científicos empezaron los que siguieron este caso, descubrieron que algo había pasado en los lóbulos frontales, había perdido unas funciones que tenían que ver con la autorregulación o con la inteligencia. Y a partir de ahí empezaron una serie de estudios que llevaron a la conclusión de que esos lóbulos se encargan de las funciones más importantes, la autorregulación, la conciencia, la toma de decisiones. De hecho, se le conoce como la zona gobernadora. Los lóbulos frontales ocupan entre un 30 y un 40% del cerebro. Y es único en nuestra especie. Los que nos siguen son los chimpancés, los orangutanes, y creo que los delfines con un 15%. Pero solo el hombre tiene de un 30 a un 40% de esa masa encefálica que es la que gobierna todo lo demás. Pero lo interesante es que no siempre está activa ni funcionando óptimamente, ¿verdad? Por eso pongo ahí una nota, dice que hay muchas personas que tienen una especie de lobotomía funcional, es decir, no les funcionan sus lóbulos frontales, ¿no? Déjenme leerles por aquí una de la página 344 precisamente, de Joe Dispenza. A ver. Bueno, aquí menciona lo del accidente, ¿no? Y dice, los investigadores especularon que este tipo de operación podía producir cambios similares en los humanos. Y entonces, después de trabajar hicieron lobotomías a chimpancés, empezaron a hacer la famosa lobotomía frontal. Y digo la tragedia porque a las personas que sufrían de esquizofrenia o depresión profunda, así en extremo, hospitalizados, y no había medicación que los curara, se les ocurrió, como dice aquí en el documento, el surgimiento de la cura a través de la lobotomía. Y entonces hubo una época más o menos entre los años 30, 40, por ahí creo que todavía hasta los 50, donde muchos pacientes sufrieron la famosa lobotomía. Pero ¿qué pasaba cuando les quitaban la lobotomía? Dice, lo primero que los médicos notaron fue que todos los pacientes se tornaban marcadamente plácidos, perezosos, letárgicos y no evidenciaban ningún interés por su entorno. También había una considerable pérdida de iniciativa y los individuos se volvían aburridos. Además mostraban un significativo deseo de monotonía. La mayoría se aferraba a una conducta rutinaria. Pues por eso les digo que hay muchos que, sin que les hayan tocado los lóbulos frontales, parece que los hubieran operado del cerebro, ¿no? Por la manera en que actúan. Pero bueno, esto es una historia en realidad trágica. Y en la actualidad, afortunadamente, ya no se permite esto, pero bueno, dice, pensemos en esto, dice, las lesiones en el lóbulo frontal hacen que los seres humanos tengamos uno o varios de los siguientes síntomas. Tendemos a volvernos perezosos, letárgicos y aburridos. Deseamos la monotonía o la rutina. Nos cuesta concentrarnos con una tarea determinada. Empezamos proyectos o compromisos con dietas o rutinas de ejercicio, pero nunca las llevamos a cabo. No podemos extraer significado de las situaciones. En otras palabras,
Casi nunca aprendemos nada nuevo de las situaciones, de modo que pudiéramos modificar nuestras acciones para producir un resultado diferente. Tenemos arrebatos emocionales cuando nuestro mundo rutinario se ve perturbado. No proyectamos hacia el futuro ni hacemos planes. ¿Le suena conocido? Dice, por eso digo que hay mucha gente que parece que tuviera dañado los lóbulos frontales. No es que estén dañados, pero mucha gente por X o Y no los tiene activos o no suficientemente activos. Ese es el tema delicado aquí. Volvamos a la presentación de PowerPoint. Entonces, la principal razón por la que la gente no puede utilizar el lóbulo frontal es por la adicción a las emociones y a las sensaciones. Fíjate que hay una historia muy interesante porque ya saben que el cerebro medio, que está iluminado ahí en la gráfica, es el responsable de las emociones. El sistema límbico y la amígdala está asociada con el estrés y todo ese tipo de cosas, ¿no? Hace poco estaba viendo un video muy interesante donde hablaban de Thich Nhat Hanh, el maestro que está ahí en esa imagen. Thich Nhat Hanh, un maestro vietnamita, un gran promotor y representante de la práctica de mindfulness o de la meditación tipo vipassana. Y bueno, murió hace poquito, pero lo interesante es que decía uno de sus biógrafos, dice, la meditación a lo largo de los años te produce un estado de paz y tranquilidad. Y fíjese, como es esta persona que hablaba es un importante médico, decía, yo puedo asegurarles que gente como el maestro Thich Nhat Hanh ya no le funciona su sistema límbico, o sea, su cerebro emocional. Él solo opera a nivel de lóbulos frontales. Su sistema límbico está, por decirlo así, apagado. A Thich Nhat Hanh no lo puedes hacer enojar. No tiene miedo a nada. No pierde la paciencia. Vive en perfecta tranquilidad y paz. Entonces, no hay emociones, hay sentimientos profundos, que es diferente. No quiere decir que cuando el sistema límbico está como apagado, la persona no siente, al contrario, pero ya no hay explosiones emocionales, ¿no? Entonces, esta historia es muy interesante, digo, porque volvemos, como si Thich Nhat Hanh y muchos otros practicantes de meditación regular llegan a ese estado pacífico en el que el sistema límbico deja de ser dominante y lo que domina ahora son los lóbulos frontales, que son la parte más evolutiva del cerebro, pues es muy interesante, ¿no? Entonces, esta es una historia que se me hace interesante insistirla. No es que tengamos que llevar a nuestros pacientes a convertirse en un Thich Nhat Hanh, pues ni nosotros, ¿no? Pero sí hace patente cómo cambia radicalmente el funcionamiento cerebral por la práctica regular de la meditación. Y están estas tesis, dice, a mayor actividad del lóbulo frontal, mayor capacidad para controlar nuestras reacciones y conductas compulsivas y nos lleva a salir del modo de supervivencia, ¿no? Del estado de estrés, de ansiedad o depresión. Dice, los lóbulos frontales pues, es la zona más evolutiva del sistema nervioso, es el centro de control, filtrando la interferencia, enfocando nuestra atención y acallando la tormenta que nuestros centros de percepción producen. Dice, ahí reside la conciencia superior y su principal función es la determinación, la voluntad. Esto es muy interesante porque también nos ayuda a entender muchas personas que han sido diagnosticadas con problemas, por ejemplo, de trastorno de déficit de atención o ese tipo de situaciones, o personas que son muy distraídas, personas que les cuesta trabajo retener información, personas que son emocionalmente muy explosivas. Se ha notado que no hay una actividad armónica y suficiente en los lóbulos prefrontales. Entonces, ¿qué necesitamos para fortalecer la actividad de los lóbulos frontales? Pues la meditación regular y la visualización e imaginería son aspectos fundamentales, ¿no? Muy bien. Déjenme compartirles un pedacito también de aquí. La 352, exactamente. Déjenme ver. Otra nota que quiero compartir.